a grabar una vez y volteo para el tablero. Claro, el streaming, ¿no? Lo que se llama. No sé, toca apagar la luz. No, pero no importa, lo que importa es lo que queda grabado en el video como tal. ¿Sí? Sí, apagamos el video. Bien. Creo una máquina de tiempo infinita. Loop, que es chévere, siempre voy a decir. Este es el tipo de clase máquina del tiempo. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí a explicar esto. Vamos a hablar que audio y video son 3 cortes, del cual el primer corte es el 21 de agosto, que cae un miércoles. Y este es el primero. Acá. Voy a cerrar el visor, que ocupa mucho espacio en la pantalla. Ah, no, este no es. Espérate, cancelar. Ah, bueno. Ahora, ¿qué pasó con el visor? Ah, minimicémoslo. Eso. Pero yo me pide matriculación para el curso mientras de... Ah, pero es que creo que entraste al aula que no es, que es el aula vieja. El aula vieja no tiene clave. Es un aula vieja. El aula nueva sí tiene clave porque es más sofisticada. Pero la vieja también les puede servir de una cosa. Si necesitan cosas de la vieja, pueden sacarlos. ¿Cómo es acá? Audio y video 33. España está a la cabeza de la Unión Europea en porcentaje de licenciados y o profesores en riesgo de pobreza. Los banqueros de los emprendedores españoles son su familia o sus amigos. Tengo una clase donde va a leer noticias durante la clase. ¿Bien? ¿Están en el aula? ¿Todos pueden entrar al aula virtual? Esa es la vieja aula, pero también le sirven pocas cosas. ¿Ya se matricularon todos? Bien. Entonces, ¿en qué consiste todos los cortes? Todo corte va a tener 2 componentes, que es un componente individual, ¿cierto? Y un componente grupal, ¿ok? Grupal. Y se dividen en 30% y 40%. El individual de este primer corte, que corresponde al 20%, es, entonces, ya les digo que es, el grupal es el que corresponde al 20%, el individual generalmente va a corresponder al 10% en todos los cortes. ¿Sí? En el último, entonces, tenemos una relación de 25-15. Entonces, ¿qué contiene el grupal? Entonces, de una vez les toca hacer grupos de a 5, 4 grupos de 5, si es posible, los grupos de 5 que puedan hacer para eso. Y esos grupos de 5 son todos los mismos que van a estar para el proyecto final. Proyecto final grupal. ¿Sí? Son los mismos. Y entonces, en este primer corte, la entrega grupal consistirá en un documento de anteproyecto de esto, ¿cierto? Que contiene entonces el qué voy a hacer, para qué, cómo, ¿cierto? Y el público a quién va dirigido, ¿Sí? En esos 4 ítems. El video cobra un poco de esto. Entonces, el público
explico, bueno, vamos a definir entonces el qué, ¿cierto? En el qué voy a tener entonces la idea, una idea base de lo que voy a hacer, el título, obviamente, ¿no? El formato, ¿cierto? Y voy a dar una cosa que se llama opciones de entrega, que ya les explico lo de las opciones de entrega, ¿sí? Son 3 opciones de entrega, 3 opciones de tipo de entrega, 3 tipos de opciones de entrega que pueden escoger el grupo. Ya les explico esa parte. Y la estética que va a manejar, qué estilo, qué estética va a manejar. Una cosa que me faltó en el otro grupo acá son... Y otra cosa que faltó acá en el otro grupo es la definición de estética y... y referencias. Es muy importante la parte de las referencias. Las referencias son como ejemplos que ustedes tengan de lo que quieren hacer, que haya alguien más hecho. Referencias. ¿Eso va en el qué? Oh, esto es para primer corte, nomás. O sea, no se asusten porque tienen de aquí al primer corte para hacerlo. Pero lo que sí necesito para rápido es una lista con los integrantes de cada grupo. Pero si quieren la mandan al aula y les hago un espacio para subir un documento con la lista de los estudiantes. ¿Listo? ¿El qué es eso? El para qué. ¿Para qué? Sería el objetivo. El objetivo siempre atañe a un problema a resolver, ¿no? Es un problema a resolver. O, eso en el caso de una aplicación, en el caso de un video, sería un tema a tratar, ¿cierto? Digamos que en el caso de un video documental puede ser una problemática social, digamos que cuando uno ve PIR, el objetivo del documental, el programa PIR tiene un objetivo de comunicación. Entonces en el caso del video sería el objetivo comunicacional del video. El cómo involucra entonces toda la parte metodológica que involucra entonces plataformas de software, que van a usar de plataformas de software, equipos, ¿no? Cámaras, lo que vayan a usar, lenguajes de programación, si van a usar lenguajes y cosas técnicas, y en realidad todo aspecto técnico y metodológico. En el cómo. Y el público, obviamente es muy importante, es definir un público, digamos, entonces se definen rangos de edad, es un target básicamente, pues el nivel sociocultural, no lo llamemos socioeconómico porque no es amable, es sociocultural. Puede ser nacionalidad o regionalidad, nacionalidad o regionalismos, nacionalidad o región. Carlos nos dijo, porque fue de forma entonces Carlos dijo que había una opción de como más viable, para que las personas que pudieran por sistema que cambiaran el número uno. Sí, o sea, solo porque si les cuadra, si les cuadra que se cambien al horario, pero sigan viendo una persona. Pues, Porque es la
nos ponen una clase, pero no y lo malo es que según que dan como entender a las personas que van más a no olviden muchos de los tenemos Entonces, toca hacerlo, entonces por favor, para que no haya inconvenientes, entonces con la materia, y este sí es un favor sí, importante, tienen que meterse al sistema y cambiar sus horarios, los que puedan. o sea, Cambien sus les pueden horarios cambiar a quienes les en cuadra el el sistema. horario. Pero pueden seguir teniendo esta clase. No, pueden seguir viviendo los horarios que son, pero en el sistema cambienlo porque si no se van a... Sí. Nadie. No, es que el horario está hermético prácticamente, si no metía algo no cabía en el horario. El horario está ¿Este bien. que habla? Yo voy a A la una sale. a la 1 sale Freddy. O sea, sale de reunión. No, se dan una clase. Pero a mí me tocaría hablar con Freddy y Carlos, ¿no? Listo, ya apenas sale la clase voy. Listo, tranquilo, yo les comento cualquier cosa. Si quieren escríbanme al correo para dejar sus correos y yo voy a tener. Ay, qué video, bueno, sigamos acá. Entonces, solo estoy grabando video. Entonces acá, esta sería la definición de target, ¿cierto? De eso. ¿Qué más podría haber en términos de target? Pueden ver subculturas, no sé. Subculturas. O sea, entre más específico sea un target, más efectiva es la comunicación. Entre más específico. Entonces todo el éxito de eso tiene que estar en el target. Voy a borrar este 1920 por 1980. Esto está claro, ¿no? ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿No? Ay. Pero igual. Bueno, igual estoy grabando todo. Bien, entonces eso es para el 21 de agosto. ¿Acá? Y tiene un costo de 20% sobre el 30%. Un valor, un porcentaje de 20. La entrega individual, generalmente en el primer corte, la entrega individual, ese 10% es básicamente es una cosa muy sencilla en GarageBand, pero también si quieren trabajar en PC o algo pueden hacerlo en Mixcraft, que es igual al Garage, pues parecido, pero para PC y se descarga gratis. Es gratis Mixcraft para PC, como el Garage, pero para PC. Entonces bajan de internet Mixcraft y los que quieran trabajar también en Garage. Entonces son dos modalidades. Una modalidad de una pista de 1 minuto y 30 segundos. 1 minuto 30. Que sea simplemente un tema musical. Una pista musical básica. Y la otra entrega de Garage o Mixcraft sería un diseño sonoro, es decir, crear una atmósfera con sonidos, es decir, usando el espacio binaural. ¿Sí? Que tenemos un señor con unos audífonos, entonces es crear una atmósfera con unos sonidos, donde por los audífonos yo lo puedo ubicar en la selva, o lo puedo ubicar en una peluquería como el barbershop, el virtual barbershop. Sí, muy chido. En el mar, ¿no? O sea, no sé, crear una atmósfera que puede ser un escenario, ¿cierto? O puede ser una situación. Por ejemplo, en el caso del de la selva, pueden recrear como una escena de Apocalypse Now o Full Metal Jacket, ¿sí? Una cosa así, recrearla sonoramente, de que el usuario esté metido en un ataque al Vietcong. O
En cuanto al océano y al mar, entonces pueden generar una situación de ataque de piratas, no sé qué, o en la selva aquí mismo un ataque de guerrilleros, ¿no? O una peluquería, bueno, lo que sea. Una situación o un escenario usando el espacio binaural, es decir, usando sonidos que estén por acá, que venga de aquí para acá y atraviese, que este tenga ahí, ¿sí? Situación. Esa sería la parte individual, como tal. Sí. ¿Qué tanto nos limita a tener, por así decirlo, mal audio en la casa? No buenos parlantes ni buenos audífonos. Es bueno que tengan buenos audífonos. Cualquier audífono, Sí, nuevo, audífonos. Pues sí, no importa si sean buenos o malos, porque como también estamos pensando en el usuario, generalmente los usuarios no tienen así el super que audio, entonces si suena muy bien en un re pésimo audio, está muy bien hecho. ¿Listo? No, porque los parlantes. Bien, entonces acá, este sería el individual. Los aspectos del grupal que no hemos visto es lo que les había hablado de las 3 opciones de entrega, ¿recuerdan? 3 opciones de entrega. Entonces empecemos con la primera opción de entrega, que es un video convencional. Entonces si van a entregar un video convencional, lo que viene en el texto que van a entregar sería el storyline, ¿cierto? Un storyline, una sinopsis antes, sinopsis, storyline, ¿cierto? Eso es lo que entregarían en el anteproyecto de primer corte. Es un video. Aquí sería formato, ¿cierto? ¿Qué formato va a ser? Entonces, si va a ser film minuto, si va a ser videoclip, si va a ser un clip animado, si va a ser un animatic, ¿cierto? Un animatic, formato. Es como una narración por foto fija. Como cuando una agencia de publicidad, un creativo de una agencia de publicidad va a hacer una propuesta de comercial. La propuesta siguiente al storyboard, ¿no? Es la propuesta siguiente del storyboard. Como un vinilo, como un... Esto también puede ser una buena entrega, si es un animatic con buena estética. Si es un formato, entonces, bueno, en este caso sería el formato, sería solo esto es porque como el video es de 1 minuto 30, ¿cierto? De duración. Entonces sería la duración mínima del video. Entonces serían los formatos que puedan utilizar o sea, los formatos que puedan utilizar en esa duración, ¿no? En esa duración de video. Acá, el siguiente aspecto en cuanto al video, tiene que ser la técnica, ¿no? ¿Qué técnica van a usar? Entonces, en este caso la técnica, si voy a usar foto fija, si voy a usar rotoscopia, si voy a usar cutout, ¿Qué es cuta? es como animación por fragmentación de articulaciones con imágenes, porque corto la imagen y le quitas todo, la anima, es animación cutout, eso lo vamos a ver. Foto fija, rotoscopia, cutout, o una mezcla entre cutout y rotoscopia, por ejemplo, ¿sí? Una mezcla entre foto fija y cutout. Entonces, en este caso, sí es mixta, ¿no? ¿Qué otra técnica, qué otra cosa podemos poner en técnica? ¿Qué otra técnica se les ocurre? Hacer video, animación 2D, animación 3D, IO, animación 2D, IO 3D. ¿Qué otra técnica se les ocurre para que puedan utilizar? Como que basemos en estas por ahora. Y lo que sea mixta, mezclar lo que quieran de ahí. Entonces eso tiene que ir también en la cuestión del video. Y estética. Entonces, ¿qué me refiero por estética? Si el video va a tener una estética, no sé, del salvaje oeste, o si va a tener una estética en la Antártida, o si va a tener una estética gótica, o si va a tener una estética cyberpunk, o si va a tener una estética steampunk,
va a tener una estética de data arts, o va a tener una estética experimental, o si va a tener una estética minimalista, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la estética del, del documento. Entonces esto es en cuanto a la entrega, a la primera opción de entrega individual. Esta es con respecto a la primera opción de entrega individual, que es video. O sea, ¿tiene individual es del semestre o es...? Corte. Esto es por cada corte. Bueno, sí, este es el documento que tendría que tener para lo que ya van a hacer al final del semestre, que sería ya el video. ¿Sí? Entonces esto lo entregamos en primer corte, que no es ahorita en la otra clase, sino hasta el 21 de agosto. Entregamos este documento por grupos, ¿no? Por los grupos que se hagan para hacer el proyecto final. O sea, que cada miembro del grupo da una propuesta de lo que se va a hacer. Ustedes se pueden reunir en brainstorming y mirar qué tal es, ¿sabes? Hacen una reunión de brainstorming. O sea, me tienen que pasar a la otra clase una lista de los integrantes. Yo les pongo en el aula un espacio para que puedan subirla, ¿cierto? Ponemos en el aula un espacio para la lista. Y la primera reunión que tiene el grupo, entonces, para definir todo esto. Se reúne el grupo y tiene que salir de esa primera reunión este documento. Pues no, el esbozo, puede ser el esbozo del documento, digamos. Los grandes aspectos, grandes rasgos de cada una de estas partes. ¿Acá? Señor. Estoy un poco confundido, o sea, esto se arma grupalmente, pero individualmente. No, eso no tiene nada que ver con la entrega individual. Es que no he borrado aquí el... Sí, es que no sé cómo Sí. No había borrado acá porque estaba explicando la individual. No, la individual era solo lo que expliqué. La individual era para salir de la individual rápido porque tengo que explicar las tres opciones de entrega grupal. ¿Acá? ¿Por qué estoy haciendo esto desde la primera clase? Porque si explico el proyecto final en la primera clase vamos a obtener el conducto metodológico hacia todo esto, hacia la línea que busquen. Entonces, la primera línea es video. Entonces, digamos que hablamos de primera línea, ¿no? De investigación. La segunda línea de investigación es un poco más compleja. La segunda línea de investigación es un poco más compleja, pero es chévere, es muy interesante, que es segunda línea, que es apps. ¿Sí? Es decir, ustedes tienen clases de apps y de desarrollo y de integración, pero en audio y video tenemos que saber ver el entorno del video en el HTML5, en el CSS, ¿sí? En todo eso. Entonces tenemos que ir por una línea de apps. Entonces, ¿cómo la vamos a abordar? Vamos a abordarla desde el HTML5 más CSS3 más... esto en cuanto a la estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en apps también tendría que tener un qué, por qué, qué, para qué, cómo y tal, lo mismo. En apps. Entonces, si dicen, ¿para qué se me ocurrió una super app que es, no sé, que es súper interactiva e integra reconocimiento de datos biométricos, no sé qué, esas cosas, ¿cierto? No sé, biometrías, medidores de ruidos, no sé. Ustedes inventan un tema en el app, en el que entonces es lo mismo un problema a resolver o una necesidad a suplir, ¿cierto? Entonces, problema a resolver o una necesidad a suplir, ¿cierto? ¿Qué sería el problema a resolver, la necesidad a suplir con el objetivo de, ¿no? Con el objetivo de. Entonces, por ejemplo, si me ocurre una app que permite a los conductores tuitear sin perder sus ojos del parabrisas, lo cual es imposible, pero digamos que
Se me ocurrió una app para eso y por alguna cosa de realidad aumentada, con eye tracking, el conductor puede tintitar y no perderle el este de la... ¿Sí? Entonces, ese es el problema a resolver o necesidad de suplir. Que el conductor pueda tuitear sin estrellarse, ¿sí? Sin perder lo que llama carga cognitiva o distracción automotriz. En ese caso, con el objetivo de reducir la tasa de accidentalidad presentada hoy en día por la tendencia a textear mientras se maneja. ¿Sí? Ese sería el ejemplo. Pero ustedes pueden escoger cualquier ejemplo, cualquier otra. ¿No? Por ejemplo, que se me ocurrió una app para medir calorías, no sé, las niñas ahora que hacen régimen, entonces pedir y contar calorías durante el día, ¿no? Con el objetivo de reducir la tasa de obesidad en mujeres. Entonces ahí tienen un target, ¿no? Entre las niñas de 16 a 25 años que tienen un peso entre tal y tal. No sé, eso sería. Entonces, ¿esto está claro? ¿Cómo la voy a hacer? Entonces es donde... Ah, bueno, aquí el target, eso sí ya lo explicaba la vez pasada, entonces eso sí es breve. El cómo lo voy a hacer es donde implica esto. Entonces aquí vamos a hacer una introducción rápida de esto para que vayan investigando los que quieran esta línea. De hecho. Wow. Entonces aquí tenemos que hablar de estructura y diseño en cuanto a lenguajes, ¿cierto? Entonces esto sería lenguajes. Y estructura y diseño en cuanto a herramientas de software. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar acá para esto? ¿En qué herramientas de software es importante las herramientas de software que vamos a utilizar? En este caso. En cuanto al diseño y la implementación o la integración de esto, vamos a manejar siempre Adobe CC, Creative Cloud, ¿no? Ya no CSS, eso ya es obsoleto. No, mentira, estamos en CSS y Creative Cloud, pero vamos a meternos del chorro de lleno un poco con Creative Cloud. Entonces todos, ojo, primera actividad de hoy, abrir una cuenta de Adobe, ya. Todos saben hacer una cuenta de Adobe, si no lo tienen. ¿Quién no tiene cuenta de Adobe? Los que no tienen cuenta de Adobe, abran una cuenta de Adobe, por favor. Una cuenta de Adobe que creo que es gratis y también me pasa. En la página de Adobe, Adobe.com se crea la cuenta. Sí, sí, vean en adobe.com y creen una cuenta de Adobe. Sí, están tan amables. Ujú. Ustedes responden la página. Bien, entonces mientras la crean voy a seguir diciendo las herramientas de software. En el Creative Cloud, pues la herramienta base que vamos a usar es Animate, ¿cierto? Para que lo vayan viendo. Y obviamente de CS6, porque vamos a trabajar un poco con CS6. Obviamente también para la parte de la primera opción de entrega, también, el video. Todo el CS6, tanto Premiere, la relación entre el Adobe Dynamic Link, Adobe Dynamic Link, ¿cierto? Con After Effects, ¿cierto? Vamos a trabajar ya directamente el Dynamic Link. ¿Todos conocen qué es el Adobe Dynamic Link? No. Es lo que enlaza todos los software de Adobe. Entonces, si yo estoy trabajando en Audition, ¿cierto? En Adobe Audition, yo para editar ese audio en After Effects, o bueno, si estoy trabajando en After Effects, para editar el audio en Audition no tengo que cerrar ni abrir After Effects, sino que voy por Dynamic Link a editar el audio en Audition, que es más especializado para audio, y él modifica esas propiedades en After.
como el bridge, lo que hay. No, el bridge es para el manejo de los archivos como tal, de los archivos de fuentes. ¿Sí? El Dynamic Link lo que me permite es modificar parámetros de las composiciones en cuanto al audio, el video, los formatos, los pesos, los archivos, ¿cierto? En una sesión de un software y que esa misma sesión, ese mismo archivo queda automáticamente modificado en la sesión de otro software donde lo esté utilizando. Ese es el Adobe Dynamic Link. ¿Ya? Sí, Audition y todas esas cosas. Entonces el Audition más After más Premiere más SpeedGrade, vamos a hablar un poco del SpeedGrade que es increíble. SpeedGrade. Recuerden que antes había un On Location en Adobe, ¿no? El software se llamaba On Location, que era para corrección de color. ¿Sí? Es decir, esto es para postproducción, pero también funciona con el Dynamic Link, pero este lo vemos en postproducción. Bueno, se me olvidó decirles, qué pena, siempre tenemos que manejar todos los proyectos en términos, digamos, cuando hagan la documentación y también el cronograma y todo lo que vayan a hacer esos proyectos, en términos de preproducción, ¿cierto? Producción como tal y postproducción. Todo lo vamos a manejar en términos de pre, prod y post, ¿cierto? En cuanto a los documentos que van a entregar, tanto de video como de audio, como de lo que vayan a hacer. Entonces, definen, por favor, rangos cronológicos, calendarios o cronogramas. Esto en cronograma, lo más tonto, tienen que incluir un cronograma en su documento inicial de primer corte. ¿Sí? Cronograma de pre, prod y post. Bueno, continuamos con segunda línea. Esto era para hacer paréntesis que todo tiene que ser en este formato. Dice que ya existe. 100 me pasó lo mismo. Entonces, pónganle olvidó su contraseña o algo así para que les restablezca toda la contraseña y eso. Entonces acá. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto del Dynamic Link con los lenguajes y la estructura de diseño ya orientada a lo que se llama a la web o a los dispositivos móviles? ¿Cierto? Eso es lo que estamos hablando entonces aquí, ya de programación un poco más avanzada. Entonces voy a empezar desde ceros, otra vez, con los conceptos de programación básicos en cuanto a arquitectura de la información y lógica de negocio entre los objetos de programación. Entonces veamos eso desde un inicio y volvemos aquí a HTML, CSS, 3 al final, vamos un poco más. En la segunda línea, esto está claro, ¿no? Lo de esta parte. La segunda línea corresponde entonces a la parte más técnica. Es una parte muy técnica, pero vamos a hacer un simulacro. Entonces digamos que yo soy un estudiante y escogí la segunda línea, porque digamos que ya todo el mundo hace video y videos para mamertos como Michael Moore, ¿cierto? No, yo quiero ser un Steve Jobs, que es un programador futuro, quiero ser, no sé, que traje en Silicon Valley, ¿sí? Quiero subir apps al Store, al App Store, al Google Play Store, todo eso, ¿sí? Eso es como esa línea, quiero ser un developer. Ustedes saben que estadísticamente de los 7.000 millones de habitantes que tiene la humanidad, o la Tierra, hay como 4 millones de desarrolladores en todo el planeta. Entonces el mercado laboral para el desarrollador es el más amplio en este escenario de ideas, en este escenario de cosas. Bien, entonces acá, la segunda línea maneja lo que llamamos, lo que se llama la estructura de información. Hablamos de estructura de información. Hablamos del concepto de estructura de información. Así, una estructura de información. Hoy en día tenemos varias cosas en cuanto a la estructura de información. Tenemos repositorios de información local, ¿cierto? Repositorios de información online, ¿cierto? Y tenemos el cloud. Hoy en día, claro, tenemos la nube. Ya se está cumpliendo la era en donde cuando uno estaba en el colegio le decían, es que usted anda en las nubes. En esa época no existía el cloud, entonces uno sí lo mandaban a donde el prefecto de disciplina porque en efecto
conocimiento estaba en las nubes, pero hoy en día sí, señorita, estoy en el cloud de mi iPhone, estoy subiendo archivos, estoy bajando archivos de el cloud, sí, estoy en las nubes. Entonces hoy sí puedo justificar que están en las nubes. Pero, bueno, eso es un chiste ahí repentísimo. Entonces, local, online y cloud, que es la primera estructura de información. ¿Qué es lo que más tenemos acá? Es lo que se llama bases de datos, ¿no? Repositorio de bases de datos, donde tenemos todos los datos de las cuestiones. Entonces, toda esta estructura, ¿cómo es que la llamamos? El fondo del backend, ¿no? Se llama el backend, ¿cierto? Que eso es una palabra que ustedes ya en séptimo semestre deben estar hastiados de oírla. Backend, 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 PHP, backend, SAM, MAMP, ¿no? Todas esas cosas. Y esto tiene que ir visualizándose. Entonces, ya, ¿cuál es la idea de esto? Que esto se visualice en un browser, ¿cierto? O en un tablet, o en un smartphone. No tenemos más. ¿Qué otras cosas podemos visualizar? Hay un Google Glasses, pero cuando llegue acá en 20 años, Google Glass, y de pronto como ya hay tanta polémica con el Google Glass, entonces van a salir otros dispositivos de visualización mucho más avanzados y mucho más rentables, no sé, sin tantos bugs como el Google Glass, no puede ser bugs. El Google Glass, ¿sí has visto todos los problemas que tiene el Google Glass hoy en día? Pues que no saben cómo limitar la privacidad de la gente, no saben, entonces tuvieron que inventarse unas anti-Google Glasses, entonces el que use se las coloca y no puede ser traceado por un Google Glass, porque es que el Google Glass hace tracing todo el tiempo de todo, está haciendo tracing, ¿sí? De toda la info. Si te veo con un Google Glass, entonces tus datos pueden llegar los hackers a modificar el Google Glass para lograr esas cosas, pero entonces por eso se creó el anti-Google Glass, ¿no? Y otros dispositivos de visualización, que en este caso podríamos llamar ¿cómo se llama esto técnicamente? Esta parte de acá, la vista. En términos de programación es la vista. ¿Okay? En términos de programación, ¿esto qué sería? ¿Esto cómo lo llamaríamos en términos de programación básica? En objetos. Modelo, ¿cierto? El modelo. Entonces estamos hablando aquí del concepto, ustedes deben dejar de modelo, vista y controlador. ¿Ya? Y entonces hagamos aquí un esquema de modelo, vista, controlador. Vamos a dirigir la cámara un poco para acá. ¿Sí está grabando esta vaina? Ah, sí, está grabando desde hace rato, pero bueno, miramos acá. Ahora sí voy a prender el video bien para monitorear mi compu. ¿Hasta aquí estoy en chino o japonés o chino tradicional? No, estamos en lenguajes más o menos. Es importante partir de estos valores para entender las líneas de investigación. Porque es que ha cambiado mucho la inserción de video en estos medios. Entonces, con el HTML5 nos toca conocer los códigos. Nos toca saber la vaina. Bien, entonces voy a desminimizar. ¿Dónde está el doc? Aquí, ok, aquí estamos. QuickTime. Ah, listo, ahí está grabando todavía. Pues ahora voy a esta parte de la pantalla para ver lo que es el QuickTime. ¿Así? Ah, no, el Creative Cloud es como una nueva comunidad de Adobe que maneja todos esos programas que son propios del Creative Cloud, que es un complemento del CSS, pero divididos online. Bien, entonces acá, en modelo vista controlador, vamos a hacer la estructuración, ¿cierto? Acá, de cómo se comunica esto. Entonces tenemos la vista, que es lo que es el GUI, ¿sí? Lo que llama Graphic User Interface. Tenemos la base de datos, que es el modelo, y tenemos el controlador,
¿Qué sería? ¿Qué es el controlador? El controlador entonces es toda la comunicación entre base de datos y GUI. ¿Ah? Lo que controla. Entonces, el controlador, cuando hablamos de controlador, el modelo visto y controlador, no estamos hablando de un objeto físico como tal, sino estamos hablando de lenguajes, en este caso, de comunicación. Entonces, cuando el controlador, ¿qué lenguajes maneja? Obviamente PHP, de servicio cliente-servidor. La relación cliente-servidor maneja el lenguaje JavaScript, y puede tener Java también, el controlador. Y Android, ¿no? También tiene XML. Todo esto maneja un controlador. Maneja PHP, maneja JavaScript, maneja Java, maneja Android, maneja XML. ¿Sí? Aquí ya sí voy más en Atlante avanzado. ¿Algún otro lenguaje que se les ocurre que pueda haber en el controlador? ¿C++ habla del controlador? No, porque eso es de diseño. JSON puede ir en el controlador muy bien. JSON. Ajax es un lenguaje. Ajax puede ir obviamente en el controlador. Ajax, JSON. La cosa de los geeks. Nerds. Bien, entonces los lenguajes van ahí. Y en el modelo entonces van los datos. Entonces la relación del GUI es como el visor, aquí está la pantalla, que sea un smartphone, un tablet, un browser, lo que sea, y aquí tenemos un usuario, con sus ojitos y la cabeza acá como los boxeadores esos de Atari 2600 que se veían así de arriba y pegaban así, ¿se acuerdan? Entonces aquí tenemos el usuario y él entonces lo que hace es dar lo que se llama órdenes de usuario. Y que generalmente tiene una orden de usuario, un request, ¿no? Está haciendo un request de información para que le sea desplegada en su pantalla. Entonces los requests de información, porque una vez ese es como el coco de los programadores o de los ingenieros multimedia, es cómo carajos hago para comunicar las cosas más efectivamente y hacerlas llegar a los dispositivos más efectivamente. Ese es como siempre el problema. Entonces tenemos que manejar siempre como esta estructura de lo que se llama acá front-end. Y este sería el front-end y back-end, ¿no? Hay que saber, digamos, los que van a escoger esta estructura de software tienen que ver todo esto. Entonces hace el usuario el request, le pide el request por, digamos, por PHP, ¿cierto? Por eso siempre tienen los signos de interrogación. PHP siempre es alguien que le hacen preguntas, ¿no? El cliente dice, quiero delimitar esta población por edad o color de ojos, entonces le hace un request. Entonces el controlador por PHP va acá y llega al modelo y le dice, mándeme todos los usuarios que tengan tales características de edad, ojos, altura, todo eso, ¿cierto? Y visualícimalas en el GUI, entonces por medio de ¿qué? Puede ser JavaScript, puede ser cualquiera de los otros datos de ahí. ¿Bien? Claro, ese concepto de modelo visto controlado es cuestión de profundizar un poco en él. Pero esa es la estructura. Vamos a ir acá un segundo otra vez a esta pantalla, o a este tablero, también es otra pantalla, para terminar rápidamente esta segunda línea, que no sea tan huesuda porque es que esto es demasiado técnico, por eso es importante verlo al principio. Entonces, acá vamos entonces a lo que estaba comentando aquí de plataformas de software y lenguajes. Vamos a profundizar un poco en ello. Entonces, plataformas de software con respecto a esto para que vayan investigando son bueno, todo lo que tiene que ver con HTML5 más CSS3, ¿no? Obviamente Dreamweaver. Y PhoneGap. Todos conocen el concepto del PhoneGap, SDK, o PhoneGap también la página. De una vez, mándense por correo, métanse a PhoneGap, pónganla en sus marcadores de favoritos, mándensela por correo, nunca se les olvide la página PhoneGap, entren a la página PhoneGap, por favor, en Google. Listo, esa visualización yo salgo.
Listo, entonces mantengan esa página de PhoneGap como, o sea, mejor dicho, va a ser su aliado toda la vida. ¿Qué hace PhoneGap? PhoneGap, ustedes programan en JavaScript, CS5, CS3, HTML5 y lo pasan por el SDK del PhoneGap y él les genera, o sea, solo hacen una interfaz HTML y ya, y él les genera el SDK de PhoneGap, el compilador los pasa a iOS, a Bada, que es el de BlackBerry, a Android, a Windows Phone, y a qué otro pasaba ahí. iOS, Bada, Android, Windows Phone, todos. Entonces, sí. Entonces hacen una sola vez esto, y lo pasamos por PhoneGap. Eso sería en cuanto a plataformas de software y lenguajes. Entonces hagamos un ejercicio, ¿cierto? Hacemos un ejercicito. Entonces abran el Dreamweaver, por favor. Vamos a hacer un ejercicio casi que a lo Evil Knievel en cuanto a profesor, pues no va a arriesgar mucho. O sea, es decir, yo voy a estar en el tablero y ustedes en el Dreamweaver, imagínense la ventaja. ¿Ah? O sea, Dreamweaver mata tableros siempre. Bueno, vamos. Entonces vamos a hacer un ejercicio en Dreamweaver, ¿ok? Abran Dreamweaver, creemos un nuevo archivo. Entonces recuerden la estructura de Dreamweaver. Vamos a hacer una interfaz. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Tengo, digamos que esto es un iPad mini. Vamos a decir, un iPad mini. Va a ser un poco más grande para que tengamos más claro el concepto. Más o menos cuáles serían las medidas de un iPad mini. Busquen ahí las medidas como tal. No de la pantalla, sino de todo el iPad mini. ¿No? ¿Cuánto es la medida del iPad mini? 7,9 pulgadas, pero... Bueno, digamos, vamos a pintar un iPad mini así tentativo, aquí, grande. ¿Cierto? 20 centímetros por 13,8 centímetros ¿Y eso en píxeles cuánto podría ser? de la pantalla. Bueno, no, de la pantalla no, porque es que hemos tenido problemas con las resoluciones de las pantallas porque ya no se trabaja el píxel porque varían tanto. Resoluciones. Es resolución de 1024 Por 768. por 768 Sí, sí, sí. a 163. ¿A 153 qué? 163 píxeles por pulgada. Ok, ya me damos. Entonces voy a pintar la pantalla acá, en otro color. Tenemos que va como hasta acá, por decir algo. Aquí, ¿cierto? Y tenemos entonces, decíamos que ¿qué tamaño? 1024 por 768. Ah, pero No, el tamaño es de 13,8 13,8 centímetros por 20 centímetros. Listo. Sería bueno también saber eso en píxeles, pero por ahora no nos importa tanto el tamaño general. Este sí, entonces tenemos una resolución como tal de 1024 por 768. Ah, no. Sí, no, pero entonces está mal porque Ahí es 768. está al revés, está invertido. 24. Es así, pero bueno, no tiene lógica, pero Sí. y es ¿a cuánto? 163 píxeles por pulgada. Sí, está invertida porque esas cosas El inch. 1024 por 708. Todo lo que vamos a hacer en el Dreamweaver es generar una aplicación HTML5, digamos, para ser visualizada en iPad, una hojita, una pantalla, no la sacan ahí rápido, que tenga un reproductor de video delimitado aquí, en esta zona. Bueno, perdón, voy a usar bien los cuadritos porque para eso están ahí. Mi curso es de tequilero que tengo. Entonces vamos a ubicar un video ahí, en esa sección, digamos esto es un box, y el reproductor de video acá, con el play, pause, stop, ¿cierto?
free wind, ¿cierto? Que tenga esos controles. Toca hacerlo por HTML5. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, vayan abriendo el Dreamweaver para hacer esa pantallita. Entonces, digamos que este box de acá, bueno, entonces esto tendría que ir en lo que se llama un container, ¿cierto? Acá tendría que tener un container. Es muy pegado a la pantalla porque el container es tener una margen mínima con respecto a la pantalla, pero hay un container ahí. Entonces tiene que haber un container, que el container no se especifica términos de alto y ancho porque lo que se dice en el CSS sobre el container es que está simplemente un porcentaje de margen con respecto a arriba y abajo. ¿Sí? Entonces en el container, entonces vamos a llamarlos acá como, este lo vamos a llamar caja, ¿cierto? Entonces un ID caja, ¿cierto? Que es una clase ID caja para el CSS, ¿sí? Esto lo vamos a llamar ID asterisco container, ¿cierto? Tendremos esas dos clases por ahora, ¿no? Definamos primero entonces el container y la caja en HTML. Entonces, recuerden ustedes que tienen que tener una carpeta raíz para esto que tenga la carpeta HTML, la carpeta images, la carpeta CSS, la carpeta, ¿qué más tendría ahí de carpetas? Creo que no más. Y JavaScript, JS, si se me había olvidado. JS, JavaScript. Entonces, primero lo que tienen que hacer es esto, entonces estructuren, hagan un nuevo documento en Dreamweaver que sea para HTML5, entonces vengan, ya les explico todo el procedimiento de apertura del documento. Voy a volver entonces ahora a grabación de pantalla como tal. Entonces voy a volver aquí. Vamos a prender el este. Vamos a ver entonces Dreamweaver un poquito para ver esto. Bien. Entonces lo importante en Dreamweaver siempre es la estructura de la información y la arquitectura de la información. ¿Cómo vamos a rutear todos los archivos? Eso es importantísimo, si no después hay colapso, si no pierde todo lo que avanzó porque hay un archivo que no está en la carpeta que es y bueno, eso es terrible con la estructura de archivos. Entonces vamos a Dreamweaver, esto lo voy a cerrar aquí. Voy a abrir, vamos a Dreamweaver. Bien, entonces acá vamos a un archivo aún nuevo. Bueno, aquí voy a cambiar de grabación porque vamos a hacer grabación de pantalla. Vamos a cerrar grabación de película acá.